Bien, vayamos recibiendo a los compañeros. No olviden, por favor, registrarse en el chat, chicos. Voy a compartir el tema. Creo que es este. No, no es este. Vamos a recibir a quienes se están conectando. Este es perfecto. Bien. ¿Visualizan, no, jóvenes, la diapositiva nuevamente? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Bien. Que se vayan conectando todos. Por favor, no olviden registrarse en el chat. Les ruego. Mientras vamos recibiendo los que siguen entrando. Perfecto. Bien. Bien, entonces, mientras se van conectando todos, por favor, debemos entender que heredero es una cosa y legatario es otra distinta, ¿ya? Les decía que heredero jamás va a poder ser una persona jurídica. El heredero siempre va a ser una persona natural, una persona física e individual. En cambio, el legatario sí tiene la posibilidad de ser una persona natural o ser una persona jurídica. La diferencia con el heredero va a ser que este legatario puede ser denominado sucesor, ¿sí? Denominado sucesor, pero ya necesariamente mediante un testamento. Nunca en una sucesión por medio de la ley. El legatario siempre va a recibir bienes hereditarios mediante un testamento. ¿Por qué? Me voy a adelantar un poco. Porque como les decía a un principio, cuando veamos el tema de la sucesión testamentaria, ¿sí? Veamos la sucesión testamentaria, vamos a ver un instituto jurídico que se llama la legítima de los herederos. La legítima va a consistir en que es la misma ley quien protege, quien reserva la mayor parte de los bienes, ¿sí? La mayor parte de los bienes para los herederos forzosos, para los descendientes, de una posible liberalidad, ¿sí? De una posible discrecionalidad desmedida del testador a momento de disponer de sus bienes. En términos más claros, lo que va a hacer la legítima es proteger la mayor parte de la herencia para los descendientes, para el heredero, para el cónyuge, y le va a dar al testador, a la persona que haga el testamento, la posibilidad de poder disponer libremente de una porcioncita, de un, llamemos así, de un pedazo de su propia herencia. Este pedazo que se llama porción de libre disposición, esta porción, valga la redundancia, va a constituir para el testador la posibilidad de darle a cualquier persona, sea su descendiente o no sea su descendiente. Como les decía, puede ser su chofer, su jardinero, su secretaria, su empleada, su amigo, su compadre
O puede ser a un mismo heredero que le pueda dejar esa porción de libre disposición. Cuando no sea su heredero y sea cualquier otra persona ajena a la relación familiar, por eso dice que también puede ser una persona jurídica, puede ser un albergue, un asilo o alguna institución de beneficencia a la que en forma de legado el testador le pueda dejar determinado bien. Por eso es que al legatario le da la posibilidad de ser una persona natural o ser una persona jurídica, posibilidad que no le da al heredero. El heredero como tal sí o sí guarda un grado de parentesco con el causante o con el testador, sí o sí. Todavía no vamos a analizar cuál es el grado de familiaridad o de parentesco que pueda tener. Porque cuando veamos ese tema, la ley va a determinar quiénes concurren primero en relación a la clase de herederos que podamos clasificar. Si primero van los descendientes o primero va el esposo o la esposa, ¿sí? O primero van los papás del fallecido o los abuelos del fallecido. Eso lo vamos a determinar en el tema correspondiente. Lo que quiero que entiendan, reitero, es que heredero siempre va a ser una persona natural, física individual. Ese heredero siempre va a tener un grado de parentesco con el causante. Siempre. Ya vamos a ver posteriormente si va a ser heredero de primer grado, heredero de segundo grado, heredero de... indistintamente. Va a tener un grado de parentesco, tiene que tener un grado de parentesco. En cambio, el legatario bien puede ser una persona natural o bien puede ser una persona inclusive jurídica. No necesariamente va a ser familiar, descendiente, hermano, sobrino, no necesariamente. Puede no tener ningún grado de parentesco con el causante. Pero hay la posibilidad que reciba algún bien hereditario. ¿Por qué? Por voluntad del testador traducida en un testamento. El legatario, el único medio por el que puede recibir un bien hereditario es mediante un testamento. El heredero, como persona natural, con grado de parentesco, con grado de familiaridad con respecto al causante, ¿sí? Lo va a hacer siempre teniendo esa característica, ¿sí? Siempre teniendo esa característica. Nunca lo va a hacer así por así, como quien dice. ¿Listo? Siempre lo va a hacer siendo familiar en algún grado. Nunca siendo ajeno. Por algo es heredero. Por algo es heredero. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver, de quitar esto. Perfecto. Listo. Ahí estamos. Bien. Doctor, Adelante. una duda. Así como el heredero y el legatario pueden recibir una sucesión, cualquier tipo de, o sea, puede ser una sucesión de título particular o título universal. Sí. El heredero, muy buena pregunta. El legatario no puede recibir herencia a título universal. ¿Ya? No puede recibir a título universal. ¿Por qué? Porque el legatario, la única forma que tiene, el único medio que tiene para poder heredar algo es mediante un testamento. Y cuando se hereda por testamento, estamos hablando de que se hereda a título particular, no a título universal. ¿Cuándo se hereda a título universal? Cuando son herederos forzosos y no hay testamento. Cuando no hay testamento, la ley dispone cómo, en qué condiciones y en igualdad de derechos van a heredar o recibir los bienes los herederos. ¿Ya? En cambio, el legatario,
el único medio, como bien decíamos anteriormente, voy a aquí retroceder. Miren, el legatario, persona natural o jurídica que sucede al causante por voluntad expresada en un testamento. El legatario es exclusivamente sucesor a consecuencia de un testamento. ¿Qué quiere decir? Que se le va a denominar como tal, que se le va a dejar algún bien signado en el testamento. Como este legatario puede ser o no familiar, puede ser una persona totalmente ajena al testador, ¿sí? Jamás va a poder concurrir a una sucesión legal, a una sucesión hereditaria sin testamento, nunca. No tiene este legatario la facultad de ser convocado a la sucesión hereditaria sin testamento, ¿cierto? Porque la única manera de recibir algún bien del acervo hereditario va a ser mediante un testamento. ¿Listo? Entonces, si va a ser mediante un testamento, no podría ser parte de una modalidad de sucesión a título universal. Es como, por ejemplo, ¿no? Es como, por ejemplo, que don Pedro tenga 3 herederos, 3 descendientes, 3 hijos. Como son sus descendientes, son sus herederos forzosos. Por ley, los primeros convocados a la sucesión hereditaria, vocación hereditaria. No podría concurrir junto con los 3 hijos, una vez fallecido don Pedro, el chofer de don Pedro, por ejemplo. No podría decir, yo soy el legatario de don Pedrito, tengo que ir con ustedes a la herencia. No. Sí va a recibir un bien si don Pedro habría hecho un testamento en vida en el que, independientemente de respetar la mayor parte de los bienes para sus herederos, tiene una pequeña parte de porción de libre disposición donde dice, el auto donde mi chofer me llevaba a todas partes queda a favor de mi chofer. Se lo dejo en legado para que pueda ser de su propiedad. Entonces, ¿estás recibiendo a título universal o a título particular? Particular, doctor. Particular. En ese caso sería legatario nada más, doctor. Nada más, muy bien. Sería legatario porque no hay un grado de familiaridad con él. ¿Se dan cuenta? No hay un grado de parentesco con él, con el causante. Es una persona ajena, es su empleado, es su chofer, pero se dan casos en los que por agradecimiento, por gratitud, por retribución, cuando se genera la figura del testamento, pues muchas personas delegan ciertos bienes específicos determinados a favor de sus empleados, de sus empleadas, por el servicio prestado, por el cuidado y todo lo demás. Jamás podrían estas personas ser consideradas herederos. Si no, lo correcto es ser considerados legatarios. ¿Ok? Una consulta, doctor. Adelante. A ver, hay una pareja que tiene 3 hijos y se separó. ¿Ya? Y el señor compró una casa, pero ya vive con otra señora, pero no son casados y tiene una hija. Muere ¿Ya? el señor, la casa se queda para los 4 hijos, ya uno ya es mayor, a nombre del mayor, o cómo queda esto. A ver, no te he escuchado bien, Jacqueline. Hay una pareja que tiene, 3 hijos. ¿ya? Son divorciados, pero la pareja, el ¿Ya? hombre compró una casa ¿Ya? y vive con una señora, pero que no son casados, son de su concubina, digamos, ¿no? Y tiene ¿Ya? una hija. ¿Ya? Muere el señor, el hijo mayor de la primera pareja ya es mayor de edad. Muere el señor, ¿a quién queda? ¿Con quién queda la casa? ¿Con los 3 hijos y con la hija de la otra señora o a nombre del que ya es mayor de edad? No. Muere el señor y si no hay la constancia o existencia de un testamento, la ley se encarga de determinar cómo se va a distribuir esa herencia. Y la ley determina, cuando no hay testamento,
que son convocados a la apertura de la sucesión, en primer lugar los descendientes, sin discriminación alguna. En este caso van a concurrir los hijos del primer matrimonio más la hija nacida de su última pareja. Ellos van a ser los primeros convocados a heredar. Ya, doctor. Y en Pero- partes iguales, sin discriminación alguna y en igualdad de condiciones. Ya. Ahora, Gracias. de pronto, dependiendo de cómo ha generado ese bien, enseguida te doy la palabra, Ana María, ¿no? La concubina, la conviviente, sí ha participado en el levantamiento del patrimonio de alguna manera, ha hecho mejoras, han construido algunos otros cuartos o ha invertido algún dinero considerado ganancial, la concubina podría iniciar una demanda judicial de declaración judicial de matrimonio de hecho para que un juez la declare como esposa, inscriba la partida matrimonial en el Ceresi y con esa partida matrimonial también concurra como una heredera más. Ya. Aunque no sean casados, le dan Aunque una no sean partida. casados, aunque no Ah. sean casados, si ha fallecido su conviviente, en este caso el señor, y dependiendo de cuántos años tenían de concubinato, qué han hecho, si han procreado una hija, definitivamente podría consolidarse la unión libre. Y para ser considerada heredera, la concubina puede iniciar una demanda de declaración judicial de unión libre o matrimonio de hecho para que un juez mediante una sentencia la declare como esposa del fallecido, inscriba la partida de matrimonio en el Ceresi y con el certificado, al ser declarada esposa, también se constituye como heredera. O sea, se partirían entre 5 la casa. Exactamente. Ya, doctor. No Ya. se preocupen, ese tema lo vamos a ver cuando lleguemos a la sucesión legal y van a ver ustedes cuál es el grado de jerarquía que cada uno de los herederos tiene para ser convocado a heredar y recibir los bienes y quiénes son relegados, quiénes son apartados de la sucesión a momento de que existan herederos más cercanos al causante. Ana María, adelante. Sí, doctor. Sí, más o menos tengo la idea clara. Puede ser que haya 5 hijos legales, pero surta un sexto que no está figurando como hijo, pero por supuesto él también puede legitimizar su parentesco y judicialmente pedir la herencia. ¿Estoy bien? Sí, sí. Uno de los requisitos principales para ser considerado heredero es la filiación paterna, si es que ha fallecido el papá. ¿Qué quiero decir? Que para ser considerado heredero o hijo del fallecido, debo haber sido reconocido por el fallecido, ¿cierto? Me ha tenido que dar su apellido. Tengo que generar el grado de parentesco, en este caso como descendiente de primer grado. Pero ¿qué ocurre en el ejemplo que nos pone Ana María? Puede acontecer que no haya sido reconocido, ¿no? En vida del causante, el hijo, pero que sabe que es el hijo. Entonces se entera que ha fallecido y ¿qué es lo que hace? Puede iniciar en la vía judicial una demanda de declaración judicial de paternidad o una demanda de filiación paterna, se llama, ¿no? En la demanda de filiación paterna, él pide con todas las pruebas que pueda presentar, inclusive, se puede acudir al examen de ADN, ¿no? Se puede acudir al examen de ADN para determinar que sí era hijo del causante. Y una vez que se declare la paternidad, se va a ordenar la filiación, es decir, que se le otorgue el apellido. Con eso, prácticamente consolida su condición de heredero, de descendiente, y puede solicitar la parte que le corresponde en la herencia. Gracias, doctor. Jacqueline, adelante. Doctor, una consultita más. Si este señor ha comprado la casa con un crédito, ha sacado del banco,
también se podría considerar como un testamento cuando él dice, ¿no? En las cláusulas de una aseguradora que él es el dueño, que está sacando un préstamo para la casa y ahí pone beneficiarios. Si pone a sus 3 hijos del primer matrimonio, ¿eso cuenta también para que, digamos, se queden ellos como herederos, solo los 3 o no? ¿O no No, sirve eso? no. Los beneficiarios en temas de seguros vienen a ser los que tienen el derecho reconocido por el titular de del seguro del crédito que haya podido obtener el causante. Pero en el tema de los bienes, todos los descendientes, vengan de donde vengan, van a concurrir, van a ser convocados a la sucesión hereditaria en igualdad de condiciones. Ahora, hay una figura que la vamos a ver al finalizar el temario, el plan global, que se llama colación hereditaria o colación de bienes hereditarios. Cuando yo heredero me entero que mi padre, mi causante, fuera de los bienes que yo conocía que tenía, había tenido, digamos, esos beneficios de algún seguro, algún bono mortuario de alguna institución, de alguna sociedad, también son considerados bienes. Y me he enterado de que uno de los herederos del matrimonio, hijos del matrimonio, habrían aprovechado o habrían hecho alguna artimaña para quedarse con él, puedo demandar la colación. ¿Qué quiere decir? Le digo a un juez que todos los herederos, los descendientes del fallecido, exhiban, presenten o devuelvan los bienes que eran del causante. ¿Para qué? Para que una vez reunido todo, todos los bienes, se proceda a una distribución igual, equitativa. Ya son figuras que van naciendo a raíz de lo que se podría presentar en relación a las circunstancias y el nivel de familiaridad que haya, ¿no? ¿Dónde radican los problemas en materia sucesoria? Cuando existen hijos antes del matrimonio o extramatrimoniales. Ahí se pueden presentar ciertas situaciones o de pronto fallece el causante, ¿no? Como hay casos que estamos llevando en despacho, fallece el causante, 4 hijos más se separaron de cuerpos, nunca se divorciaron, ¿sí? Pasaron casi 18 años de la separación, pero nunca se divorciaron. 4 hijos en el matrimonio. Lamentablemente por esta pandemia fallece el esposo. Se declaran lógicamente herederos y los hijos que ya son mayores le dicen, pero mamá, tú también declaraste heredera, estás legalmente casada. ¿Sabían alguna vez por comentarios que su fallecido padre, que en paz descanse, habría mantenido alguna relación superficial, sentimental con una persona? Pero lo que no sabían era que había existido una hija que nació. Entonces se declaran herederos y a momento de cobrar los beneficios sociales y demás derechos que se genera del fallecido, del causante, resulta que se encuentran con una solicitud presentada por la madre de la menor, porque es menor todavía la niña, en la que también solicitaba que se le entregue la parte que le corresponde del total de los beneficios sociales. ¿Qué les parece? La consulta es, ¿le corresponde parte de los bienes, acciones y derechos? Y la respuesta es sí. Sí. En el 50% que le correspondía al fallecido. Ahora, ¿qué nace aquí? Nace pues que por la edad del causante, por la forma en que vivía, por la forma en la que trabajaba, por la condición física, qué sé yo, nace una duda razonable de los herederos de que la niña, la menor, sea hija, porque la mamá guarda una distancia abismal en relación a la edad del fallecido. Entonces, la madre de la menor inicia una demanda, bueno, es una demanda voluntaria de declaratoria de herederos. Aceptación de herencia se llama con beneficio de inventario. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace. Y les hace notificar, claro, por norma a los herederos, ¿no? A los 4 hijos y a la esposa.
La ley dice que cuando hay dudas razonables sobre la paternidad, puede un proceso voluntario de aceptación de herencia que estaba iniciando la mamá de la menor transformarse en contencioso cuando los otros herederos se oponen a que la declare heredera el juez y inician una demanda de impugnación de paternidad. ¿Para qué? Para que mediante un examen de ADN se determine si verdaderamente la menor es hija del fallecido o no es hija del fallecido. Ahí se generan una serie de problemas legales, ¿no? Una serie de juicios como tal. Entonces, determinará pues un examen de ADN si la menor que quiere declararse heredera, pues es o no es hija biológica del fallecido. De ahí que es muy importante manejar estos conceptos, chicos. ¿Por qué? Porque en la medida en que manejemos de buena manera estos conceptos, nos podremos hacer cargo de procesos también cuando se presente esta clase de situaciones. No olviden que la práctica nos va a enseñar, y a ustedes lo propio, que donde hay más problemas es donde hay más bienes. Cuando un divorcio se hace contencioso, cuando hay más bienes y no hay acuerdo en la pareja que se está divorciando. Mientras más bienes haya, más problemas hay. Lo mismo pasa con las sucesiones hereditarias. Mientras más bienes hay, a veces se conoce la personalidad hasta de los hermanos, ¿no? Porque bien si no existían esta clase de situaciones, la relación entre hermanos era muy buena. Pero cuando llega el momento de dividir los bienes de los papás, creo que todos sacan su verdadera personalidad. No será en todos los casos, pero en buenos casos pasa aquello. ¿Alguna pregunta? No, doctor, gracias. Ya, perfecto. No se preocupen que vamos a ir conociendo paso a paso, todos los tópicos que se presentan en derecho de sucesiones. Bien, diferencias entre el heredero y legatario para mejor entender. El heredero es un sucesor por ley, testamento y excepcionalmente por contrato. Concurre con otros herederos. Sustituye al causante en sus derechos o obligaciones. Totalmente. Totalmente. En cambio, el legatario puede ser una persona natural o jurídica, como le dijimos. Necesariamente debe estar nombrado, debe estar expresado que se le deja algún bien a un legatario en el testamento. Pueden ser parientes, excepcionalmente, o totalmente extraños, totalmente. No le continúan al causante, son ajenos, extraños. Una característica también de los legatarios, no responden por deudas hereditarias. Lo que los herederos sí hacen, porque heredan tanto obligaciones como derechos y activos. No tiene el legatario derecho a pedir ninguna división y partición de la herencia, porque no es heredero, es legatario. El legatario sucede a título particular. El heredero puede suceder a título universal, ¿cierto? Entonces, no tiene como carga la aceptación del legado, o sea, no le está obligado al legatario, oye, te ha dejado aquello, acepta, ¿no? Si no quiere, no acepta. Entonces, es una situación marginal, ¿no? Que siempre, y cuidado sea pregunta de examen, el legatario para recibir o suceder algún bien debe estar previsto en un testamento. Debe estar previsto en un testamento. El heredero no. Si no hay testamento, al fallecer el causante, los herederos van a concurrir de la misma forma a la sucesión hereditaria. Porque el heredero tiene la potestad de ser convocado a la apertura de la sucesión hereditaria. Potestad que no la tiene el legatario.
No puede ir el chofer, digamos, del causante y decir, a mí también me tenía que dejar algo. Y de pronto no hay testamento, por tanto no hay legatario. El legatario va a aparecer exclusivamente cuando haya un testamento y esté nombrado ahí, en la voluntad del testador. Si no hay testamento al fallecer el causante, al fallecimiento de una persona, chicos, si no hizo testamento, que no es mucha costumbre en nuestra cultura. No es una costumbre muy enraizada el que las personas piensen en hacer su testamento. No lo es. ¿Ya? No lo es. Es más, no hacen mucho uso del testamento. Entonces, los herederos, haya o no haya dejado testamento, van a ser convocados a la sucesión hereditaria por el grado de familiaridad que tienen con el causante. Sí o sí, ya sea para aceptar la herencia o ya sea para denunciar o rechazar la herencia. En cambio, el legatario no. El legatario simple y llanamente va a aparecer cuando así lo disponga el testador en un testamento. O sea que la condición para hablar de legatario es la existencia de un testamento. Puede ser persona natural, su chofer, su amigo, su compadre, su secretaria, su jardinero, su cocinera, quien sea. Pero también puede ser una persona jurídica, asilo, albergue, alguna institución de beneficencia que enterándose que el testador ha dejado un bien determinado mediante la figura del legatario al asilo, digamos. Entonces, el asilo es una persona jurídica. Las personas jurídicas, ¿por medio de quién actúan? ¿Por sí solas o por medio de un representante? De un Representantes son representante. Por medio de un representante. Entonces, una vez anoticiado el representante legal del asilo, qué sé yo, el buen pastor, se va a ser convocado a la lectura del testamento y al leerse el testamento, pues se va a conocer que el testador, bajo la figura del legado, ha designado como legatario al asilo el buen pastor, ¿no? Puede darle un monto de dinero, puede haber dejado un automóvil, puede haber dejado, qué sé yo, algún bien determinado que no afecte el derecho que tienen sus herederos para poder recibir los bienes. Eso ya lo vamos a ver en el tema de la legítima. Es importante que quede clara la diferencia entre lo que es el heredero y es el legatario. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? Sí, doctor, todo claro. Sí, ¿Alguien está tiene bien, alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, dime. Henry habla, doctor. Ah, no, sí, te estoy identificando aquí. Henry Vargas, dime. Adelante, Henry, te escuchamos. Doctor, en este caso, digamos, si ¿me escucha, doctor? Sí, sí, te escucho. Doctor, en este caso, ¿cómo, digamos, si yo sería el chofer, ¿no es cierto?, de la persona que ha fallecido, Ya. y cómo yo me enteraría de que sí, evidentemente ha dejado un testamento, por decir un auto a mi nombre, y los hijos y la esposa tal vez pueden ocultar ese testamento? ¿Cómo se podría identificar Ah, ya. esa situación, doctor? Ya. Cuando avancemos el tema de la sucesión testamentaria, chicos, vamos a ver cuáles son las formalidades, cuáles son las exigencias legales para dejar un testamento. Desde ya existen dos clasificaciones, los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Los testamentos solemnes se clasifican en dos, que son el testamento abierto y el testamento cerrado. El testador, a momento de dejar un testamento, tiene que cumplir con las formalidades y ocurren dos cosas. Uno, deposita el testamento ante un notario de fe pública, que va a hacer el rol de custodio hasta la muerte del testador. Dos, puede dejar
Uno de los requisitos para dejar testamento es tener 5 testigos vecinos o mínimamente 3. Puede dejar el testamento a uno de ellos, que prestan juramento además. Lo más usual es que se deje en una notaría, bajo custodia del notario. Una vez que fallece el testador, ¿sí? El notario ha noticiado del fallecimiento, porque los testigos vecinos y otras exigencias que la ley exige, ha noticiado del fallecimiento, hace conocer, cita a todos los testigos vecinos, es más, puede dar parte al juez para que ordene la apertura, comprobación y protocolización del testamento, dependiendo en qué modalidad ha dejado el testador. Entonces, o es el notario quien convoca a todos, o es mediante el juez en materia civil quien convoca con citación judicial a todos los que son nombrados en el testamento. Si tú eres el chofer, te va a llegar una citación para que concurras a la apertura y lectura del testamento del testador. Y ahí te vas a enterar qué bien te ha podido dejar en función a la voluntad que ha señalado el testador. Y si lo ha hecho en el marco de su porción de libre disposición, es decir, de la parte que puede libremente disponer, nadie puede oponerse, ni los herederos, salvo que te haya dejado demasiados bienes que hayan afectado la parte que a ellos les corresponde. Salvo, para ello van a pedir la reducción de la herencia, o en su caso pueden pedir el acrecimiento, que también lo vamos a ver. Pero esa es la forma más o menos en la que se notifica a los legatarios cuando existe algún bien que se ha dejado mediante testamento. No se preocupen, nos falta todavía muchos temas por recorrer y cada una de sus dudas que se va generando seguramente a medida que estamos avanzando, las vamos a ir aclarando poco a poco conforme avancemos los temas. ¿Listo? Está bien, doctor. Bien, Sí, doctor. bien chicos, estamos llegando al final de la tercera sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Siempre sean curiosos. Estos son temas muy interesantes que se presentan inclusive en la vida familiar, ¿no? Entonces, siempre tengan la convicción de preguntar, que las vamos a ir absolviendo cada pregunta a medida que vayamos avanzando. Vamos a quedar acá y nos vemos entonces la próxima clase para poder continuar el tema. ¿Listo? Ya, doctor, muchas gracias. Está bien, Doctor, buenas doctor. noches. Listo, Gracias. chicos. Buenas noches a Muy bien. todos y nos vemos la próxima Claro, clase. doctor. Doctor, hasta luego, buenas noches. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Kaya kama doctorazo.